Eso, ahí estamos. Muy bien. Terminando aquí el tema del shear lag, eh, pues de qué depende, obviamente, cómo estamos llegando a conectar con o contra otras piezas, ¿sí? Por lo tanto, hablemos de que si nosotros vamos a tener perfiles W, podemos entrar en el caso número 7 de la tabla de 3, o podríamos estar también en el caso número 2, ¿sí? En realidad, en los casos números 2 entran todos los perfiles, a excepción de los perfiles tubulares, los HCS, que son los que ya conocen ustedes, que vimos en el precedente pasado. Bueno, entonces, o estamos en caso 2 o estamos en un caso 7. Los demás, ustedes los pueden ir leyendo, pero por ejemplo el 6 refiere a un tubo rectangular HDSS, el caso número 5 a un HCS o redondo o rectangular, el 4 para placas, angulares, perfiles tipo channel, ¿sí? Eh, el caso número 3 cuando el punto de transmisión es solamente la soldadura transversal. Entonces ahí no importa mucho que estén uniendo, porque cualquier perfil, el tubular, W, lo que sea, está conectado a través de alguna placa o a través de otro perfil, solamente por un filete de soldadura transversal. Entonces ahí el punto más crítico es ese filete. Entonces, ese digamos que es algo lógico, bueno, igual hay que especificarlo en normas. Entonces, si nosotros analizamos perfiles W, siempre estaremos en el 2 o en el 7. Ese es el, ese es el punto. Bueno, y en el caso número 2, lo que hay que analizar acá es de que para determinar el valor U de shear lag, el factor shear lag, en el número 2 el valor de U es restar a 1, le vamos a quitar, dependiendo de dónde esté ubicada nuestra placa, noten ustedes lo siguiente. Eh, a la unidad, porque el valor de shear lag nunca puede ser mayor a la unidad, a la unidad le vamos a restar el valor de X. Si ustedes se fijan acá, vamos a, ver, vamos a sacar un pequeño. Si ustedes se recordarán, hablábamos de que los perfiles de molino tienen estas partes curvas. ¿Sí? Donde finaliza esa parte curva, finaliza la parte curva y está el inicio de la placa, si es que estoy uniendo patines, a todo eso se le conoce como el valor de X barra. ¿Sí? Y en el caso de que mi placa esté hacia mi AM, para perfiles W, pues voy a tomar, si ustedes se recuerdan, aquí me aparece como en el Excel el eje Y, aquí aparece el eje X, ¿verdad? Entonces tomo a partir del eje Y hasta, si tengo dos placas, entiéndase, entiéndase placa, placa, así como está en este caso. En teoría, lo que yo debería de hacer es asumir que tengo las dos placas una sobre otra. Y hasta donde me llegue la medida de ese centroide o ese eje vertical hasta donde llegue la doble placa, o si gustan verlo más fácil, la medida del eje vertical hasta donde está el borde de la placa por 2. Geométricamente debería serlo, no, sería por 1.5. Es más fácil asumir eso, de que una placa se coloca sobre otra y hasta donde llegue esa medida sería X barra, ¿sí? Si es que estamos uniendo las almas. Ahora, ¿a qué medida me refiero cuando hablo del caso en el que las placas estén hacia los patines? Si nosotros abrimos el archivo de Excel, notarán ustedes que el valor de T es la medida del alma en sentido recto.
En este caso, nosotros tenemos, miren ustedes, incluso si se coloca el cursor acá, aparece como medida de t, va a ser igual al peralte nominal, ¿sí? O sea, los 14.7. Obviamente hay que restarle el valor de k de detalle, kdet. Lo que pasa está en que aparecen dos valores de k y la dimensional de k va desde donde está esta flechita hacia esta otra cota. No sé si se logra ver, o mejor dicho, vamos a ver, aquí sí me sale, permítanme, desde este borde hasta este otro, ¿sí? Entonces esa diferencia entre las puntas de las flechas verdes, lo que nos da, obviamente, es la dimensional K, ¿sí? Bueno, la normativa tiene dos valores y es el único punto donde en un mismo perfil podemos tener dos valores. Solo ahí puede suceder lo siguiente. Vamos a tener una variable K para diseño, que es más bajita, y una K para detalle. La K para detalle lo que se refiere es de que, por ejemplo, si ustedes han visto que los modeladores de tecla, eh, o cuando uno está trazando perfiles o rigidizantes o demás, eh, uno lo que tiene que hacer es utilizar las medidas físicas exactas, ¿sí? Entonces uno tiene que respetar, para empezar, la región K o la zona K. En esa curva no podemos soldar, no podemos colocar rigidantes, no nada, ¿sí? Les mostraré un par de ejemplos. Aquí sí. También, acá. A ver. Acá. Empezamos. A ver, estoy buscando aquí algún detalle así rapidito. Un segundo. Les quiero buscar aquí algunos ejemplos. Eh, Esto. Si ustedes se han fijado, a veces uno tiene que colocarle rigidizantes. Bueno, justamente así, de hecho, rigidizantes a las piezas. Esto quiere decir de que a veces uno, depende, ya se ven para controlar las ventas de la sección, controlar esfuerzos por corte. Uno puede colocar precisamente estos rigidizantes. Como se ven, si yo tengo un perfil de este tipo, eh, aquí, vamos a ver. Bueno, si yo tengo un perfil W, que es lo que se logra observar acá, en esta ocasión se están colocando rigidizantes o atiesadores, coincidiendo con los patines de la columna, porque tengo una viga que tengo que rigidizar, y a veces es para controlar precisamente que mi sección se comporte continua como tal. Pero ¿por qué la explicación esta? Sucede que, si ustedes se fijan acá, el perfil W tiene una pequeña curva, ¿sí? Que es la que hablábamos hace un ratito. Precisamente en ese punto no podemos soldar ninguna pieza, no podemos hacer muchas cosas. Entonces, precisamente porque hay algunas medidas que hay que respetar. Vamos a ver aquí. ¿Dónde estará? Bueno, pero igual aquí se logra ver que aquí hay una parte, la línea naranja aquí representa seguramente soldadura.
Pero hay un punto aquí donde no se está soldando y es precisamente porque se respeta la región K. Vamos a ver aquí, aquí pasa lo mismo, no hay soldadura en la región K. Ajíes no permite, de hecho miren, también se puede dejar con forma curva. O sea, hay muchas maneras de detallar el respetar esa soldadura, aquí tampoco aparece. ¿Y por qué pasa eso? Pasa que cuando se está fabricando el perfil W a partir de los lingotes que hablábamos con los rodos y todo, eh, justamente aquí hay una concentración de esfuerzos al momento de formarlo. Cuando la sección llega a enfriarse nuevamente, en esas áreas queda algo que se llama esfuerzos residuales. Esos esfuerzos residuales son poco predecibles para el tema de eh, respuestas ya plásticas. Poco predecibles me refiero a que por la memoria de deformación que tiene algún material, cuando uno somete a esfuerzos de plastificación cualquier perfil W o cualquier perfil channel o cualquier perfil de molino, precisamente donde tiene esas partes curvas, eh, tiende a no resistir como el resto de las piezas. Entonces, esto lo que nos devuelve son dos puntos importantes. Primero, que cuando nosotros hagamos algún diseño, hay que utilizar el K de diseño, design, ¿sí? Entonces es un valor más pequeño, precisamente porque hay una diferencia en el resultado que puede llegar a obtener. Pero cuando nosotros queremos detallar la pieza, hay que utilizar las medidas físicas. Por lo tanto, el valor de T será igual, siempre, físicamente hablando, lo que existe en la realidad al peralte menos dos veces el valor de K de diseño. Entonces, si por ejemplo ustedes toman, ahorita veo su pregunta. Miren, un segundito. Si tomamos 14.7 pulgadas, que es el peralte, y le voy a restar dos veces K de detalle, o sea, la real, la física, sería menos 2.3125 menos 2.3125. Y esto me da 10, bueno, casi 10 exactos, 10.075, que es el valor que aquí aparece, ¿verdad? De hecho, aquí aparece, si ustedes ponen el cursor, como el D nominal, o sea, el peralte, menos dos veces la K de detalle. Dice, ¿cómo podemos determinar que la unión en una de las imágenes que mostró que tiene como un elemento en diagonal? Vamos a ver, ¿cómo podemos determinar que la unión que tiene como elemento en diagonal es para que nos sirve y en qué caso se coloca? Ah, bueno, veamos, pues de estas que teníamos por acá. Me imagino que así como esta, no. Muy bien, esta merita. Bueno, normalmente cuando nosotros tenemos, y sobre todo eso pasa en naves industriales, permítanme, quiero aquí subir un poquito, así como estas, miren. Ah, bueno, esta no bastante. Hay veces donde precisamente, me voy a enfocar en esta, aunque no la tiene, ahorita le explico por qué. Cuando uno tiene este tipo de uniones, generalmente es porque aquí hay una gran concentración de momentos. Entonces, regresando a los conceptos básicos, cuando nosotros trazábamos un eje neutro, la parte de arriba, pues por el mismo tema de la deflexión, solo que aquí va al revés. La parte de arriba va a estar tensionando y la parte de abajo va a ser una compresión. Porque la flexión en estos casos en los nodos se invierte. Ya vamos a llegar a ese punto. Bueno, pero ¿por qué le explico esto? Lo que sucede es de que precisamente acá hay una serie de esfuerzos que transmite esta pieza. Entonces, a veces esa concentración de esfuerzos tiende a generar un fallo local, o sea, que es de que la pieza que está recibiendo la reacción de esa viga, que en este caso es el patín, tiende a doblarse. Entonces, para que no se doble, o digamos para que al patín le haga segunda alguna otra pieza, se le coloca esta plaquita donde acabo de hacer la flecha, que lo que hace es distribuir de mejor manera los esfuerzos
pero con la ayuda de dos patines. Es decir, no solo con un patín te va a aguantar, sino que te va a aguantar con dos. ¿Y qué pasa? Que a veces los dos sí logran controlar el esfuerzo más no la rotación. Entonces uno tiene que colocar cabalmente una pieza aquí adicional. A veces todavía hay que colocar otra adicional aquí para abajo. Y lo que hacen todas estas placas convergiendo en un solo punto es tratar de evitar que precisamente rote esa pieza. De hecho, vamos a ver, yo creo que si les abrí, vamos a ver. Si estas son imanes de bodega, creería que tienen, vamos a ver aquí rapidito. Sí, mira, así como acá, cabalmente esta que usted decía, eh, lo que está haciendo esta y esta, las dos que están en verde, es controlando el empuje que esta pieza en amarillo le va a infligir al patín, ¿verdad? Entonces, mucho tiene que ver con el análisis del avión y qué tanto puede llegar a deformar o a rotar la placa. Porque digamos que si en algún caso uno no revisa que el patín pudiera resistir esa demanda, por no colocarle estas piezas, los números le van a pedir a usted un patín más grueso. Entonces, muchas veces solo por engrosar una porción de demanda, no vale la pena hacer todo el patín tan grueso, sino que es mejor solo colocar placas o refuerzos donde sí lo amerite la demanda. Es optimizar su conexión. Pero si eso igual lo vamos a ver ¿cómo se llama? En uniones. Ujú. Sí, el detalle de uniones es bastante extenso ustedes. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Nos hemos desviado nuevamente un poquito del tema de Sherlock. Eso siempre surgen más dudas que respuestas ustedes. Pero bueno, vamos a ver pues. Caso 2 o 7 son los que podemos tener. Aquí ya no nos vamos a desviar nuevamente. Mira, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, y perdonen ahí para no extender mucho tiempo, en el caso número 2 lo que se hace es de que la placa que se estaba uniendo, ¿dónde está aquí la unión? Un segundo. Ah, sí, aquí está. Mira, pues. Acá, en este primer punto, justamente aquí en lo que encierra el cuadro, se está analizando el caso número 7. ¿Sí? Y el caso número 2 es el que va aquí abajo. ¿Ok? En el caso número 2, la medida de y barra, eh, que en este caso, vamos a ver, solo quiero recordar qué perfil era el que teníamos aquí, 8 por 21. Voy a sacar aquí la W8 por 21. La mitad de la 8 por 21 sería una WT 4 por 10.5. Ahora les explico qué estoy haciendo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros analizamos perfiles W, podemos tomar la referencia de la pieza W completa o a veces uno pues, solo necesita, ¿cómo se llama? Como, enfocarse en ciertas áreas de los perfiles. ISC tiene un método un tanto enredado, pero bueno, va de la siguiente manera. De hecho, hay un libro que se los voy a conseguir. Son algunos ejemplos de diseño. De hecho, este ejemplo está extraído de ahí. Eh, y lo que hacen es de que para terminar de resolver este cálculo de Sherlock, precisamente se toma este valor de 0.831. ¿Y por qué de este perfil? Si es que estábamos analizando un 8 por 21.
Y es porque la mitad de este perfil, o sea, si nosotros cortásemos justamente aquí en la X, tendríamos un perfil T. Pues ese perfil T ahora ya no tendría 8 pulgadas, sino que tendría 4. Entonces pasa a ser una WT, ya no es una W8, sino pasa a ser una WT de 4. Y el peso pasa de ser de 21 libras a 10.5 libras pie. Es la mitad. Geométricamente es exactamente la mitad. Entonces, el valor que uno puede eh, utilizar es esta Y barra, .831. Justamente es este valor que acá se coloca. La longitud de 9 pulgadas es la distancia entre el primer centroide del tornillo y el último. Precisamente si nos vamos ahora aquí a la distribución de tornillos, teníamos una separación de 3, 3, 3. Entonces entre centroides tenemos pues 3 veces 3 pulgadas, por lo tanto tenemos 9 pulgadas de diferencia. Y ese es el valor que se encuentra, digamos, conectado con la otra pieza. Entonces, lo que haremos es dividir el valor de barra Y, .831, que es el que sacamos de Excel, lo dividimos sobre 9, que son las pulgadas que están conectadas. La ecuación del caso número 2 dice que a 1 hay que restarle ese valor y nos dará un 0.908. Ese es el primer valor de U, que es el de Sherlock. Y aparte, en el caso número 7, tenemos que si la base del flange del patín es inferior a 2/3 de D, que en este caso, si ustedes se recuerdan, esto creo que sí lo vimos, sacamos 2/3 de D, era 5.52, y eso sí es mayor a 5.27, que es la base del flange. Por lo tanto, tomábamos un valor de U de 0.85. Bueno, ya tenemos dos valores de U. ¿Cuál se utiliza? Tenemos 0.85 o 0.908. Entonces, lo que procedemos a hacer, les voy a cerrar aquí, es de que perdón, aquí fue un... Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Entonces lo que se procede a hacer es de que el área efectiva eh, que nosotros vamos a utilizar es en este caso la mayor. Por lo tanto, entre caso 2 y caso 7, poniéndolos a la par, utilizaríamos un valor de U de 0.908. Bueno, ¿por qué iba ahí el tema del shear lag? Pues obviamente el área efectiva va a ser el área neta. Área neta es ya restándole los orificios o los agujeros, se recordarán ustedes, por el valor de U. ¿Sí? El valor de U es de 0.908 y por lo tanto, aquí está. Entonces acá, el área neta era el área de la sección. Si se recuerdan ustedes, este 6.16 nacía de el área de sección acá. De la 8 por 21, el área es de 6.16. Entonces a esa lo que hay que hacer es restarle 4 agujeros, porque no importa dónde la corten ustedes. Si la cortamos, pues justamente, perdón, me dio tanta vuelta, ¿cómo se corre? No, no importa si nosotros cortamos acá, acá o donde sea, siempre la sección más crítica va a ser donde nosotros tengamos 1, 2, 3, 4 agujeros. Por lo tanto, la sección más crítica o el área neta va a ser el área gruesa, que son los 616 que nos da la tabla, menos 4 veces el espacio que ocupan los agujeros. ¿Y cómo sé qué espacio es ese? Tenemos un diámetro de agujero. Dijimos que siempre le vamos a sumar a los agujeros para este curso un octavo. Ya cuando veamos conexiones ya va a ser esto un poquito diferente, pero en ese futuro va a ser o un octavo o un 16, pero por ahora utilizaremos un octavo. Teníamos agujeros de 3 cuartos, o para tornillos de 3 cuartos, por lo tanto se suma un octavo. Y esto da 7 octavos, o sea, 0.875 de pulgada. ¿Sí? Entonces vamos a restarle al área de la sección 4 agujeros,
que son en área, 4 veces el peralte o el espesor del flange, que es de 0.4, por el diámetro del agujero calculado, que es de 0.875. Esto devuelve un área neta de 4.76. Esta área, al momento de afectarla por el valor del shear lag, solo aquí no recuerdo si... Quiero sacarlo. 4.76 por 0.08, 4.32, sí, correcto. Sí, por lo tanto, utilizamos el valor de 0.908, ¿sí? Y lo multiplicamos por el área neta, obtenemos el área efectiva. Siendo el área efectiva 4.32. Noten ustedes cómo de 6.16 pulgadas pasamos a 4.32. Y aquí ya de último lo que nos pide... sí, lo que nos pide como mínimo la norma AISC en la tabla 5.1 es de que el área efectiva sobre el área gruesa siempre sea mayor a 0.75. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya al haber aplicado el factor de shear lag, al haber perforado el perfil, no excedamos esa reducción de área en más del 25%. Es decir, ok, usted va a perforar su perfil, está bien, lo puede perforar, puede colocar la cantidad de pernos necesarios que sean, pero ya el área eficiente, que sí va a estar trabajando a tensión, no la vaya a dejar menos del 75%. Entonces por eso es de que siempre hay que regresar a hacer una relación entre el área efectiva, que en este caso es 432, aquí se coloca, sobre el área gruesa, que sería 616. Esta es la que sacamos del Excel. En este caso tenemos un valor de 0.701. Como obtenemos un valor inferior al 75%, no nos cumple con esa distribución de pernos y solo por esto hay que volverle a subir. A lo mejor aquí a nivel de esfuerzos nos iba a cumplir. O sea, si nosotros utilizábamos acá, vean ustedes, la carga última, o sea, ya la mayoría, era de 180 kilos. Si nos íbamos directamente a área gruesa, que son 616 por 50 KSI, no, por un valor de FIA tensión de 0.9 nos daba una carga neta de 277. Comparado contra la carga última, eso era mayor. O sea, digamos que nunca nos iba a fallar la sección por una fluencia. Pero si nosotros ya la perforamos y ya le aplicamos todo este tipo de parámetros, incluso, digamos que acá, ¿dónde se fue esto? Incluso si acá utilizáramos el área de 4.32, que es la afectada ya por el shear lag, aún vamos a tener un valor mayor a 180. Pero la norma no nos deja que no cumplamos esta relación. Entonces, nuevamente, pues solo por esto hay que aumentarlo. Aquí, miren ustedes, incluso acá se hizo el chequeo, aunque ya se hizo con un FU. Pero igual, aquí pues no hay que... Siempre terminamos aumentando solo por este último parámetro. Entonces, puntos importantes para revisar cuando estemos chequeando tensión. Primero, sacar mi shear lag. Segundo, el área efectiva, o sea, si tengo agujeros, pues hay que restar esa área porque no va a trabajar. Y de último, ver que el área efectiva sobre mi área gruesa siempre exceda el 75%. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ya hasta aquí llegamos. No sé si alguien tiene alguna duda. Muy bien.